Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Charlas con el Experto. En esta ocasión estamos con Marcela Molina, psiquiatra, con quien hablaremos acerca del abordaje y manejo de delirio en la UCI. Hola, Marce. Pacha, ¿qué más? ¿Cómo Bien, estás? muy bien, Marce. Bueno, por acá tenemos unas preguntas que hemos recopilado. Perfecto. Para abordar este tema. Primero, ¿cómo definirías el delirio en el contexto de la UCI? ¿Y qué impacto puede tener en el paciente? ¿Qué tan grave puede ser la situación de un paciente con delirio? Bueno, entonces, como la definición más breve, el delirium es una disfunción cerebral aguda que está producida por una causa médica, ¿cierto? Que generalmente tiene alguna solución. Reconocerlo es fundamental para poderlo tratar. Entonces, generalmente cuando hay un paciente agitado es muy fácil hacer un diagnóstico de un delirium, pero hay que tener en cuenta la alteración del estado mental, la alteración de la conciencia, la alteración de la atención, principalmente la disprosexia. Puede haber síntomas psicóticos, puede haber alteraciones en el pensamiento. Entonces es fundamental tener en cuenta todos los síntomas para poder hacer un diagnóstico, porque es que el delirium altera el pronóstico, puede generar deterioro cognitivo a largo plazo y puede generar un montón de síntomas y aumentar el riesgo de muerte del paciente. ¿Cualquier paciente puede presentar delirio? Hay factores de riesgo. No. El principal es la edad. Los pacientes de mayor edad más riesgo tienen de tener delirium. Los antecedentes de alteraciones cognitivas, de deterioro cognitivo, también es un factor de riesgo muy importante. Tener cierto tipo de enfermedades infecciosas, dolor, sedación, postquirúrgicos, también son un factor de riesgo importante. Que el paciente haya tenido delirium en hospitalizaciones previas, también. Okay. Casi que todos los pacientes de la unidad de contención. Sí, sí. Bueno, en este contexto, viendo que casi todos los pacientes pueden presentar eso, ¿qué estrategias no farmacológicas inicialmente han demostrado ser efectivas? O sea, para salir un poco de lo convencional que utilizamos, porque casi que se ha vuelto una receta de cocina delirio, póngale un antipsicótico, ¿cierto? Pero ¿qué estrategias podríamos implementar en las unidades de contención? Bueno, hay muchas estrategias no farmacológicas y pienso que a veces se subestiman un poquito. La principal es la movilización temprana. El paciente debe tener terapia física todos los días. Dentro de lo posible también alguna terapia cognitiva, entonces puede ser importante terapia ocupacional. El acompañamiento de la familia, fomentar pues como que el sueño sea reparador, disminuir las luces, que las entradas de enfermería, por ejemplo los signos vitales pueden tomarse al final de la madrugada, ya empezando la mañana. Si el paciente utiliza gafas, que el paciente tenga las gafas, si utiliza audífono, que tenga audífono, y la reorientación frecuente. Eso creo que son los principales. Okay. Permitir las familias entonces. Es importantísimo. Y en los pacientes en que las terapias no farmacológicas fallan, ¿cuándo está indicado empezar los antipsicóticos, los fármacos para este tipo de enfermedades? En primer lugar, cuando consideramos que el paciente puede presentar un riesgo para él mismo. Por ejemplo, estos pacientes que se retiran los dispositivos médicos, que no siguen las recomendaciones médicas o de enfermería, los pacientes que pueden poner en riesgo al personal médico o al personal de la salud porque están agresivos, agitados, o los pacientes que definitivamente no logran dormir en la noche. Okay. Bueno, ¿y cómo puede afectar el delirio la recuperación del paciente después del alta de la UCI? O sea, ¿qué tanto dura el delirio? ¿Qué tanto puede afectar en su proceso de salida de la UCI? Bueno, en primer lugar, el delirio aumenta la mortalidad, independientemente de la causa, ¿cierto? Segundo, los pacientes con delirium pueden generar un deterioro cognitivo a largo plazo. Se habla más o menos que un delirium puede durar hasta 6 meses, que eso es un tiempo pues bastante considerable. Además, pueden generar síntomas depresivos, síntomas ansiosos, y hay descritos algunos casos de trastorno por estrés postraumático también. Porque esa es una pregunta muy frecuente de la familia, doctor, ¿esto es reversible? Y muchas veces uno... A ver, generalmente uno espera que sea reversible, no. pero, o sea, que hasta 6 meses. Pero no se puede garantizar que sea reversible. Okay. Desde la psiquiatría, ¿qué recomendaciones darías a los intensivistas que nos están viendo en este momento para mejorar el abordaje del delirio en la UCI? Bueno, en primer lugar, se tienen que reconocer los factores de riesgo. Saber con cuál paciente tengo que estar mucho más pendiente, teniendo en cuenta que tiene más posibilidad de generar un delirio. Segundo, hacer el diagnóstico. Y tercero, lo fundamental es resolver la causa que está generando el delirio. Entonces hay que hacer una búsqueda activa de qué es lo que está pasando. Correcto, sí, es muy frecuente lo que tú dices, es muy válido, es muy frecuente que nosotros, pacientes genere delirio y le ponemos el medicamento y
y lo hacemos como, pues, es parte de la ocurrencia del delirio, pero uno muchas veces no va más allá a buscarla. Y la cosa es que el delirium puede producirse por cosas que no se le pasan generalmente a las personas por la cabeza, o sea, una retención urinaria, el estreñimiento, el dolor es un factor importantísimo también para que se presente un delirio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y finalmente, si pudieras dejar un mensaje clave sobre el delirio en la UCI para las enfermeras, médicos y acudientes, cuidadores que estamos alrededor de los pacientes, ¿cuál sería? El delirio es una condición que aumenta la mortalidad. Entonces yo pienso que se le tiene que prestar la atención que merece y siempre tener en cuenta los factores de riesgo que tiene un paciente para generar un delirio. Otra última pregunta, Marce. Sí. ¿Cuándo debo llamar a psiquiatría? O sea, ¿cuándo debo decir, bueno, voy a manejar primero esto, o de entrada, si hay un factor de riesgo, debo llamar a la No, psiquiatra? yo pienso que ustedes también tienen pues como la formación para manejar los delirium inicialmente, ya con un delirium es de difícil manejo, de difícil contención, que requiere sedación prolongada, aplicación de múltiples antipsicóticos sin mejoría, se debe llamar siempre al psiquiatra y que sea un manejo multidisciplinario, no solamente psiquiatría. Se requiere psicología para la familia, se requiere obviamente el médico tratante, fisioterapia, muchas veces fisiatría y terapia ocupacional. Muy bien, muchas gracias, Marce. Con mucho gusto. Bueno, síganos en nuestro canal de YouTube.